Cecilia Salazar, analista política y docente universitaria de Cuenca. Ana Cecilia, le saluda William Udeña. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está esa salud? Buenos días. Muy buenos días, señor periodista. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial también a toda la audiencia que le acompaña en su prestigioso medio de comunicación. ¿Cómo entender la respuesta ciudadana a la consulta popular que se dio en esta semana o la semana pasada? A ver, esta semana fue el día domingo. ¿Cómo explicar que la gente vote no, inclusive en la primera pregunta? Bueno, hay que hacer un análisis un poquito más pormenorizado de lo que ha sido la reacción a este planteamiento del gobierno en función no únicamente de lo que indicaba cada una de las preguntas. Las preguntas fueron realmente diseñadas de manera que podían confundir, buscando que la población diera un sí incondicional a la consulta popular. Y esto no sucedió precisamente porque hubo un voto inteligente, intuitivo, que sabe dar respuestas históricas por parte del pueblo, que no únicamente está pendiente de la noticia que viene desde el Estado, pero también viene, ¿no es cierto?, de la realidad, de una lectura sensible de lo que pasa en nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestros pueblos. La primera percepción que tenemos que tener de los resultados de la consulta popular es que el gran perdedor de toda esta consulta es justamente el gobierno nacional, por su incapacidad para resolver los grandes problemas nacionales. Políticas económicas han sido desastrosas, no hemos tenido respuesta para el desempleo, para el hambre, para la violencia, para ninguna de las necesidades que azotan a este país. 2 años de inoperancia y de negligencia son justamente la motivación para que la población haya dicho no. No se trata únicamente de no entender la situación. Algunas personas dicen que no es posible que en la primera pregunta se haya votado por el no, cuando hay una violencia clara y la extradición puede ser una solución. Pero fíjese, si uno hace un poquito más de profundidad en el análisis, encuentra que en la primera pregunta hay provincias en que se gana el sí, ¿sí? Es decir, por ejemplo, provincias como Guayas, Pichincha, algunas provincias como Alazú, con menos ventaja, pero sí también. En la primera pregunta gana el sí. ¿Sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay, digamos, que también prever esta tendencia a pensar que el no ha sido el resultado de una campaña hecha por la Revolución Ciudadana. Algunos están correlacionando el triunfo del no a la Revolución Ciudadana. Y no es así, porque en las provincias en donde acabo de decir, ha ganado rotundamente las elecciones seccionales y gana la pregunta sí. Es decir, hay que tener una lectura sensible a cuál han sido las posturas en cada uno de los casos. En las provincias más pequeñas donde hay una fuerte presencia del movimiento indígena, sí, es donde gana rotundamente el no. Entonces, hay mucho todavía por analizar en esta consulta popular, pero la primera gran lectura que podemos hacer, como le decía, es el rotundo fracaso de un gobierno que no ha tenido la talla de estadista para resolver los grandes problemas nacionales. Claro, ahora, de lo que vemos también y en temas de la consulta, a las provincias pequeñas le iba este mensaje, es decir, disminución de los asambleístas se afectaba a las provincias pequeñas, no a las provincias grandes. Guayas no afectada, Pichincha no afectada, pero sí a las provincias pequeñas y ya tenemos el resultado. O sea, a las provincias de Cotopaxi, Chimborazo le estaban diciendo, tienen 3, pero van a tener solamente 1. Entonces esas provincias pequeñas dijeron, no, pues, nos van a disminuir representantes. La cosa no es así. Es decir, que no se estudió bien los temas, estimada Ana Cecilia. Yo diría que más que no se estudió bien los temas, se desestimó la capacidad reflexiva del pueblo ecuatoriano, porque cuando uno está cansada de la inoperancia de una Asamblea Nacional que ha tenido una bajísima eficiencia, ¿no es cierto?, una popularidad que cada vez disminuye, una asamblea, legislativa que ha estado 2 años en los dimes y diretes sin resolver absolutamente nada y ni generar ninguna ley que pueda ser de beneficio para el país,
es contradictorio con una llamada en consulta popular en donde justamente este es un instrumento y un mecanismo para democratizar la vida nacional. Sí, resulta que esto da cuenta de la poquísima representatividad que tienen los legisladores que están en esta Asamblea Nacional. Nadie los conoce, nadie sabe qué hacen, nadie sabe qué quieren y peor nos representan. Hay un colapso de la democracia representativa y eso se traduce también en la pregunta en la cual se intenta disminuir el número de asambleístas, porque la gente además se ha dado cuenta de que los polos, sí, de definición de la vida nacional iban a ser únicamente las provincias grandes, Quito y Guayaquil. Usted lo ha dicho con mucha pertinencia, las provincias chicas, incluyendo el Azuay, donde yo estoy, ¿no es cierto?, iban a ser perjudicadas en el número de su representatividad. Esto da cuenta no solo que no se cree en la Asamblea, no solo que la democracia representativa ha colapsado, sino que además el pueblo tiene la capacidad de reflexionar sobre aquello que intenta ser una trampa para enganchar esta actividad política en la cual el gobierno nos ha intentado engañar a través de una consulta popular. Ana Cecilia Salazar, analista política y docente universitaria aquí en el informativo de Primera. Cuando se presenta a Guillermo Lasso y en la que dice hay que escuchar al pueblo porque el pueblo se ha pronunciado, es como que dice recién los estoy escuchando, las cosas han sido diferentes. Vamos a un acuerdo nacional, pero ya hay reacciones. Líderes como Jaime Nebot del Partido Social Cristiano dice no está de acuerdo. Rafael Correa tampoco está de acuerdo. Si estos líderes ya no están de acuerdo, realmente lo que podemos decir que Guillermo Lasso está dicen en mi barrio, Ana Cecilia, como chivo en precipicio. Es de estar al filo de caerse al abismo. ¿Usted qué cree que va a pasar? Bueno, es que la incertidumbre previa al evento del día domingo, ¿no?, a las elecciones, y la indecisión, se daba cuenta ya de la gran novedad que iba a haber en los resultados, porque un 50 o a veces más por ciento de indecisos en las provincias era realmente preocupante. Pero hubo el intento de esta manipulación política, incluso de las encuestadoras que acaban de morir, porque ninguna encuestadora ha dado pie con bola. Todas decían que había un triunfo rotundo del no. Son mecanismos de engaño y de marketing político peligrosísimos que intentan persuadir al pueblo para que cambie su votación. Y esto nos hace también tener presente, ¿no es cierto?, que no hay que confiar en las encuestadoras porque están compradas, sin duda. Sedato se equivocó de Visa a la Media, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin duda se abre un nuevo momento político en el Ecuador, una nueva disputa de expresión ideológica cultural entre si nosotros nos ponemos a ver el resultado también de los partidos políticos, cómo se han posicionado en el mapa nacional. Hay partidos que van en la línea de una hegemonía económica, ¿no es cierto?, y otros de una incidencia cultural, porque Pachacuti recupera un gran espacio también en muchas de las provincias. Y en esta medida, Lasso va a tener gran dificultad de recuperarse. Ingresa en una situación de debilidad y de desestabilización muy peligrosa y que puede llevarlo incluso a terminar su periodo. La correlación de fuerzas atenta definitivamente para que él pueda mantenerse como mandatario de este país. Ya se está intentando, como usted ha dicho, convocar a los grandes líderes y movimientos para hacer un diálogo nacional, pero no lo están respondiendo, le están rechazando porque ya es evidente su debilidad. Y no solo eso, la situación es mucho más grave porque incluso, ¿no es cierto?, esto es una crónica anunciada. Hay resultados, ¿no es cierto?, de las votaciones que debilitan a Guillermo Lasso y que han creado temores de un fin anticipado de su mandato, lo cual a su vez implica en el riesgo país, lo cual es muy grave. Los resultados de las elecciones seccionales en el Ecuador y en el referéndum avivan los temores en los mercados internacionales de esta terminación anticipada del mandato de Guillermo Lasso. El banco, por ejemplo, de inversión JP Morgan ha dicho que después de los resultados esto es un riesgo para la inversión y que será de repensar lo que sucede en este país. Y entonces fíjese que no son solamente rumores de inestabilidad, de incertidumbre, de debilidad al interior del país, pero también hacia afuera. Lo que sí estoy clara desde mi punto de vista muy personal es que tenemos que
aprovechar el momento para que el gobierno dé cuenta de sus acciones, asuma y escuche, como usted bien decía, recién va a escuchar al pueblo porque no lo ha escuchado incluso después de grandes movilizaciones y mesas de diálogo, sí, va a tener que escuchar cuáles son las necesidades, las apuestas y las demandas del pueblo ecuatoriano para poder mantenerse en el poder hasta el final, porque no es sano, no es saludable que haya desestabilización, peor una dictadura, ¿no es cierto? Necesitamos tranquilidad en el país, pero necesitamos un gobierno que asuma los resultados de esta consulta popular y de soluciones y de respuestas a las demandas del pueblo ecuatoriano. Era Ana Cecilia Salazar, aquí de invitada esta mañana. Muchas gracias, la analista política y docente universitaria. Gracias. Son